¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde nos sintonicen aquí en el podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. Bueno, como verán, el día de hoy tenemos a Miklos Lukács. Es un lujo poderlo tener aquí desde el Perú. ¿Quién es Miklos Lukács? Miklos Lukács es filósofo, ensayista y analista político especializado en el impacto de la tecnología sobre la sociedad, la democracia y la condición humana. Su trabajo se centra en una crítica profunda al capitalismo digital, al determinismo tecnológico y a las promesas del transhumanismo contemporáneo. Con una formación interdisciplinaria y una mirada influida por la filosofía política, la economía crítica y la ética, Lukács cuestiona la idea dominante de que el desarrollo tecnológico es neutral, inevitable o intrínsecamente beneficioso. Y bueno, para él, la tecnología es siempre una expresión de relación de poder diseñada y utilizada dentro de un marco económico e ideológico concreto. Es una bendición poderte tener aquí en este programa de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. Y bueno, Miklos, saluda a toda nuestra audiencia. Bueno, Fausto, gracias por la invitación y un fuerte abrazo a toda la gente que te escucha en tu podcast. Gracias, Miklos. Y bueno, para entrar encendiendo un poco el horno, Miklos, cuando hablamos de inteligencia artificial y transhumanismo en la actualidad, ¿de qué realmente estamos hablando? Más allá del hype tecnológico, ¿hacia dónde vamos? Más allá del hype tecnológico, que es muy bueno que aclares eso, de lo que estamos hablando principalmente es, y creo que es el punto más importante, de la disposición, sobre todo de las nuevas generaciones, a experimentar con su cuerpo, aplicando tecnología al propio cuerpo. Al punto de estar dispuestos también a modificar su propia naturaleza en pos de un estatus de superhombre, ¿no? O posthombre, es decir, hay gente que está dispuesta a modificar su propio cuerpo, sus capacidades cognitivas, intelectuales, con la aspiración de ser algo más de lo que son ahora. Creo que ese es el punto más importante. Hay un proceso en el cual lo tecnológico y lo humano ¿no? llega a un punto de comunión, pero es una comunión contra natura, en la medida en que el ser humano no llega a aceptar sus propias limitaciones. Y creo que ese es el fundamento de todo el proyecto transhumanista, ¿no? La negación del ser humano como un ser limitado, finito, imperfecto, y esta idea de convertirse literalmente en un dios. Ahí está el título del libro de Yuval Noah Harari, ¿no? Homo Deus, que hace referencia a esta posibilidad supuesta que tienen los seres humanos de alcanzar un nivel de poder de tal magnitud que pueda comparar o incluso superar a Dios y utilizando la tecnología como un medio de esa transformación. Bueno, entonces, ante lo que nos dices, Miklos, ¿crees que vivimos un cambio de época tal vez comparable con lo de la revolución industrial eh, o algo cualitativamente distinto? ¿Estamos viviendo un nuevo cambio industrial, pero en qué ámbito tan diferente? ¿Qué podría ser? Sí, mira, lo que hemos tenido en el pasado ha sido diversas revoluciones, ¿no? Si tú revisas la historiografía, te hablan de una revolución ¿no? neolítica, la revolución agrícola, la revolución científica, la primera, segunda y tercera revolución industriales. Hay una serie de revoluciones, pero la que hoy ocurre en el siglo XXI es una revolución completamente distinta, porque no se trata de un cambio de la tecnología per se, sino que esta es por primera vez en la historia una revolución de corte antropológico. Es decir, no es solamente una tecnología que modifica el entorno del ser humano como fue en las anteriores, sino que es una tecnología que es capaz de modificar al propio ser humano. Y esto no había ocurrido antes. Entonces, cuando la gente piensa en, por ejemplo, tecnologías o biotecnologías, la técnica de edición genética CRISPR, donde literalmente tú puedes manipular ADN humano
y de otra serie, de otros seres vivos, al punto de modificarlos genéticamente y que después ese genotipo modificado, es decir, el ADN, se exprese fenotípicamente, es decir, a través de, ¿no? de lo que nosotros podemos ver, de las características físicas visibles. Esto es algo que nunca había ocurrido antes en la historia. Nunca antes habíamos tenido tecnologías que tuviesen el potencial de cambiarnos directamente en nuestra naturaleza y por extensión también de cambiar o modificar nuestra condición humana, es decir, cómo experimentamos el mundo como seres humanos. Creo que ese es el cambio más importante. Y surge una pregunta de todo lo que me comentas, y es clave. ¿Quién está decidiendo entonces, Miklos, hoy el rumbo de estas tecnologías? ¿El individuo, la sociedad como tal, el grupo de individuos, los estados o las corporaciones? Y creo que estamos pasando un modelo de Estado-nación que surge, vamos a decir, primero el concepto de, vamos a decir, siglo XVII con ¿no? con Westfalia. Ujú, Después vas a tener el surgimiento de vamos a decir, de la era de la Ilustración en el siglo XVIII, que empieza a dar origen a ciertas ideologías de corte político y que se cristalizan en el siglo XIX a través de los distintos nacionalismos y el surgimiento de los estados-nación fuertes, vamos a decir. Ese modelo que llega a un clímax a mediados del siglo XX con con la conformación de ¿no? del sistema de Naciones Unidas. Hasta ahí tú tienes un enfoque tradicional de lo que vendría a ser la política internacional y las relaciones internacionales. Hoy no tenemos como principal modelo el Estado-Nación. El Estado-Nación está siendo gradualmente reemplazado por las grandes corporaciones. Es decir, lo que estás teniendo es una privatización del poder político a través de las grandes corporaciones, no solamente tecnológicas, sino también financieras, farmacéuticas. Estas grandes empresas están reemplazando en cuanto a su poder a los estados-nación. Y creo que estamos hablando no solamente de empresas ¿no? de alta tecnología, o como te dije, las empresas financieras, o las de energía, o las de farma, sino que hay también una especie se ha roto una línea donde el privado, los intereses privados siempre estaban contenidos o había un contrapeso con los estados, sino que ahora los intereses privados han comprado a políticos en el poder político y funcionan de una manera como una extensión, ¿no? Los estados-nación funcionan como una extensión de los intereses de estas grandes corporaciones tecnológicas. Si tú te fijas, hasta hace poco, ¿no? Los estados eran los encargados de desarrollar la infraestructura, las carreteras, los puertos, los hospitales. Había un proceso democrático cada cierto tiempo, ¿no? Que se materializaba en elecciones para elegir un representante político, como el presidente, y después representantes en la Cámara Legislativa, etcétera. Pero lo que hoy tienes es muy distinto. Hoy lo que tienes es políticos que han sido aupados directamente por grandes corporaciones, por donantes. Y lo que tú estás haciendo ahí es literalmente comprar políticos para que una vez que lleguen al poder, no legislen y no ejecuten sobre la base de los intereses ¿no? del pueblo, sino sobre la base de esos intereses particulares. ¿Qué empresas o qué personajes controlan la mayoría de estas tecnologías? No es difícil de saberlo, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de inteligencia artificial vas a tener a ChatGPT, ¿no? Con Sam Altman. Vas a tener Claude de Anthropic, vas a tener no sé, Gemini de Alphabet, vas a tener, no sé, Perplexity. Pero si te fijas en la estructura de propiedad, son siempre tres o cuatro gatos. Lo mismo ocurre cuando estás hablando de grandes empresas biotecnológicas. Vas a tener obviamente un montón de startups, de pequeñitas que están desarrollando ciertas tecnologías, pero sucede que llegan a un punto donde se vuelven una amenaza y las más grandotas lo que hacen es o las compran, esa sería la parte amical, o literalmente las destruyen y las sacan del mercado. Entonces lo que tú tienes es ¿no? la corporatización del poder político internacional. ¿Quiénes controlan la tecnología? Bueno, quienes controlan estas tecnologías tienen una ventaja estratégica muy fuerte, incluso sobre Estados-nación. No te olvides también
que los estados lo que tienen que hacer es pasar por procesos tediosos para determinar o asignar los gastos, ¿no? Cuando se determina un presupuesto, tienes que ir al poder legislativo, unas bancadas están a favor de ciertos gastos, otras no. Cuando tú tienes estos personajes que concentran tanto poder económico, no tienen que pasar por ese proceso de deliberación. Es mucho más fácil operar. Y lo que estamos viendo también, lamentablemente, es eh, la creciente compra y nivel de corrupción de estos políticos. El caso de Jeffrey Epstein, por ejemplo, y la red que se ha generado, ¿no? Eso te da una luz de cómo no solamente estás hablando de operadores individuales, sino detrás de eso estás hablando de estados nacionales. El caso de Israel, el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y de una clase política comprometida. Entonces, por eso es que digo, ¿no? Estas redes de corrupción no solamente afectan a la izquierda, sino también afectan a la derecha. Derechas e izquierdas siempre comen de la misma mano. Sí, yo ya creo que he despertado también de eso. Ujú. Son las caras de una sola moneda. Son las Así es, caras de una sola moneda. así es. Y bueno, se le ha llamado en algunos casos la batalla cultural. Pero tú sabes, Miklo, soy cristiano y yo creo que el tema va más allá. Creo que va hacia una batalla espiritual y esta batalla espiritual va directo a lo moral. Y si es a lo moral, aflige a la cultura. Y es la misma mentira que podemos encontrar en Génesis. Y serán como dioses. Siempre es la misma, es la misma. No hay nada nuevo debajo del sol, también dice el texto. Y esto preocupa, ¿no? Porque entonces Ujú. vivimos en una especie de corporatocracia o estamos caminando a una corporatocracia donde los estados son los tentáculos de estas corporaciones, ¿no? Es como que hay Así una es. especie de combinación o mixeo. Ujú. ¿Y cómo entra ahí el tema de la... Porque todos estamos caminando hacia eso, ¿no? Se está hablando aún de superhombres por ahí en los correos, estos famosos que han salido hace poco de este personaje. También se hablaba algo como de la eugenesia o mejorar. Ha sido impresionante el último paquete que ha salido. ¿Cómo Ujú. juega tal vez ahí Miklos la IA? ¿Sería solo una herramienta o esta IA es algo como tú consideras tal vez engañoso? Sí, a ver, ya el engaño parte con decirle inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque de frente lo que estás haciendo es humanizar a una tecnología. Las tecnologías no son inteligentes, los seres humanos somos inteligentes. Lo que hace vamos a decir, la computación, el poder computacional artificial, es simular o replicar ciertas características intelectuales y cognitivas del ser humano. Replicarlas, imitarlas, simularlas, no reemplazarlas. Ojo. Y estás hablando de un tipo muy, muy específico de inteligencia, que es la capacidad de procesar un enorme volumen de datos a una velocidad muy, muy fuerte. Y a partir de esa enorme data y esa velocidad de procesamiento, determinar patrones, tendencias, proyecciones que te van a permitir o que le van a permitir a los algoritmos tomar decisiones. Ahora, si tú dices inteligencia, eso no es inteligencia. El ser humano es inteligente. ¿Por qué? Porque la inteligencia no solamente se refiere, vamos a decir, a la capacidad de computar. Nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia que se consolidan o se cristalizan en una totalidad inteligente. Vamos a hablar, por ejemplo, la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal. Todos dialogamos con nosotros mismos en algún momento, ¿no? Y nos comprendemos. La inteligencia interpersonal, es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy interactuando contigo y me doy cuenta que te interesa lo que te estoy diciendo, porque puedo interpretar tus rostros a pesar de que no estés acá conmigo, pero yo puedo ver que estás interactuando, ¿no? Tenemos una inteligencia temporoespacial, sabemos ubicarnos en ciertos sitios, caminar, tenemos una inteligencia natural, podemos ver el clima y decir, uy, parece que va a llover o parece que el invierno se viene más fuerte. Hay una inteligencia musical, es decir, hay un conjunto de inteligencias que nos hacen inteligentes. La inteligencia artificial, que es el intento burdo de humanizar una tecnología, no es inteligencia, es la capacidad para procesar data. Ahora, ¿cuál es el peligro de la mal llamada inteligencia artificial?
Es una tecnología muy poderosa que en buenas manos puede traer grandes beneficios, como todas las tecnologías. O sea, la tecnología en sí no es mala, no es que haya una posición tecnofóbica ¿no? de partida. No, lo que pasa es que tecnologías en malas manos y malos usos dan resultados desastrosos. En el caso de la inteligencia artificial, el principal problema es que gradualmente los seres humanos vayamos tercerizando toma de decisiones o proceso de toma de decisiones a los algoritmos. Y ese sería un momento terrible porque llegaríamos a un punto donde ya nosotros no tenemos ni siquiera que pensar o deliberar moralmente porque vamos a dejar que la máquina haga eso por nosotros. Y aquí entramos a otro problema. El ser humano dentro de estas múltiples inteligencias tiene la capacidad también para deliberar entre el bien y el mal. Es decir, es una deliberación de corte moral. Los algoritmos no deliberan moralmente, deliberan en términos, vamos a decir, cuantitativos computacionales. Entonces, imagínate, si gradualmente vamos implementando estas tecnologías, que se abran cortes o no, o juzgados donde el juez no sea una persona, sino sea un algoritmo. Wow. ¿Cómo vas a deliberar ahí? Bueno, ya hay, en China ya hay pilotos, ¿no? De juzgados de familia donde se opera con jueces algorítmicos que te imparten justicia de esta manera. Entonces te das cuenta que ese es uno de los peligros, tercerizar poco a poco la toma de decisiones y deliberar, dejar que las máquinas deliberen moralmente por nosotros. Esto traería también un problema enorme. Fíjate en las generaciones más jóvenes que están usando herramientas como ChatGPT o Perplexity o Claude, ¿no? Em, y poco a poco van delegando a la máquina, ¿no? Hazme las tareas, consígueme este trabajo, o sea, piensa por mí. Como todo en la vida, si tú no ejercitas un músculo o si tú no ejercitas un órgano, ese músculo, ese órgano, tarde o temprano se va a ir atrofiando o va a ir involucionando. Y ese es el problema que estamos viendo. Los jóvenes de hoy no se dan cuenta que lo que están haciendo al tercerizar todo su esfuerzo a los algoritmos es que están literalmente entrenando, ¿no? A los algoritmos que mañana los dejarán sin empleo. Wow. Es decir, ¿tú crees, Miklos, que a futuro, por esta delegación que estamos haciendo eh, en el ámbito de las decisiones humanas fundamentales y que la mayoría no entendemos del todo? Yo me estoy metiendo en este juego ahora. Yo estoy Ujú. estudiando programación, nunca, bueno, había tenido las bases, yo estudié economía, pero ahora estoy metiéndome en esto. Creo que responsablemente debo saber de lo que voy a discutir y estoy Así empezando es. a estudiar Ujú, algunos lenguajes, ¿no? Pero ¿tú crees que delegando las decisiones humanas fundamentales, que no entendemos del todo, también vamos a delegar las capacidades en el ámbito laboral a futuro? Se van a perder millones de plazas de trabajo. ¿Cómo vamos a pasar esa transición? ¿Y quiénes están detrás de esto? ¿Qué pasará con las generaciones que no van a poder alcanzar esto de la digitalización o la promoción de la inteligencia artificial dentro de la sociedad? ¿Qué pasará? ¿Se quedarán pobres? ¿Las sociedades se empobrecerán? ¿De quién van a depender? ujú. Bueno, a ver, vamos a responder. Es una pregunta amplia, lo voy a tratar de Sí, sí, responder sí, lo antes posible. Por efectos de tiempo tengo que partir, dale. pero vamos a decirlo primero. El impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral va a ser real y mucha gente millones de personas van a quedar desempleadas. Wow, El problema es que millones de personas que queden desempleadas para poder ingresar nuevamente a esta economía automatizada y digital no va a tener ni las capacidades, ni el tiempo, ni los recursos para poder incorporarse nuevamente a este modelo económico nuevo, ¿no? Y eso va a generar una disrupción enorme. Por eso es que se está hablando de planes tipo renta básica universal hace mucho tiempo, ¿no? Para darle básicamente una propina de manutención esencial a millones de personas para que simplemente existan, ¿no? Sin ningún propósito, sin ningún sentido, para que estén y bueno, ya cuando dejen de estar, nadie los recordará, no habrán hecho nada productivo con su vida. Se plantea un desafío enorme entonces aquí para los sistemas de seguridad y previsión social de los países, cómo van a hacer para enfrentar eso.
El segundo, es cierto que estas revoluciones traen destrucción de empleos, pero también se van a generar nuevos empleos. Aquí el punto es, sobre todo, ¿no? Cómo la gente más, ni siquiera más joven, la que tiene mayor visión, es capaz de adaptarse a estos cambios, entendiendo cómo funcionan estas tecnologías. A ver, no creo que en el corto plazo la inteligencia artificial nos reemplace completamente. Los reemplazados van a ser reemplazados por personas que, por ejemplo, sepan utilizar herramientas como la inteligencia artificial, no por la inteligencia artificial en sí misma. Es un tema de capacitación, es un tema de adaptación. Ya para un reemplazo así cataclísmico, ¿no? Tipo Skynet, Terminator, no sé cuán posible sea eso, vamos a decir, en la medida en que se tenga claro también cuál va a ser el rol del ser humano en el planeta, ¿no? Si hay gente que piensa que sobran seres humanos y que no tienen problemas en eliminarlos porque están destruyendo el planeta, no va a haber ningún problema con que esos seres humanos desaparezcan, pero si existe nuevamente una postura donde prime lo antropológico, ¿no? Donde prime la dignidad del ser humano, eh, el ser humano quizás todavía tendría un rol importante. No se trata de entender a la tecnología como una sustitución del ser humano, sino como un complemento. Esto es algo muy importante. Hay gente que piensa que la tecnología debe reemplazar al ser humano. Hay otra gente que dice que la tecnología debe complementar al ser humano. Y yo voy por la segunda. Claro, se volvería una cosificación del ser humano, sería Ujú, objetivizable ya el ser humano. Y creo que para terminar, Miklos, quedan muchas cosas. Tendríamos horas hablando contigo, ujú, pero, Miklos, ¿cómo sería tal vez desde una mirada tuya, ahora que estás tal vez conociendo, no sé, yo creo que te estás teniendo un proceso de búsqueda de Dios, ¿no? Es así, te he sí. Ujú, escuchado. ujú, ujú, ¿Tú crees que un límite, porque creo que, y estoy convencido con lo que expresas en tu libro Neoentes también, y trato de ujú. mixearlo junto con la IA, porque el transhumanismo está caminando junto con la IA, y Eh, es mezclado, eso está combinado. ¿Tú crees que el cristianismo puede ser el tope o la barricada para limitar esta cosificación del ser humano? ¿Crees que sería esa pared para poder limitar esta cosificación del ser humano y quitar la dignidad humana? Absolutamente. O sea, el cristianismo y en mi caso particular el catolicismo son muros de contención contra el avance de estas ideologías. Son muros de contención porque te recuerdan principios esenciales, ¿no? Que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. El transhumanismo lo que haría es romper con esa relación. Vas a crear a alguien creado a imagen y semejanza de lo que tú, de tus percepciones, de tus aspiraciones, se rompe esa relación. En la idea de que, por ejemplo, respetar la dignidad del ser humano, el concepto de persona, donde no, el ser humano no sea reducido a una cosa, a un objeto que tú puedes manipular como si fuera un instrumento, sino que el ser humano tiene una dignidad y un valor que son inherentes. Valorar también lo que somos, porque en este afán por perseguir la perfección, especialmente los más jovencitos, ¿no? Adoctrinados por todo lo que está pasando, no entienden que el cuerpo humano ya es dentro de su imperfección perfecto. Que Exacto. vean, por ejemplo, cuando uno se corta, cómo el cuerpo se recupera, o no, los ciclos fisiológicos, los embarazos, la reproducción, la fisiología, la fisiopatología, cómo respondemos ante gérmenes, cómo nos adaptamos a distintos ambientes. Las máquinas están muy, muy lejos de adaptarse a eso, ¿no? Entonces, sí, creo que es fundamental, eh, vamos a decir, refugiarse en la fe. Pero no solamente refugiarse en un sentido pasivo, sino que no esperar a que Dios haga las cosas por nosotros, sino que Dios nos dé herramientas para nosotros combatir el mal. Y creo que eso es algo importante. Así es, capítulo 12 de Romanos dice que Él quiere renovar vuestro entendimiento. Y Ujú. creo que es la relación entre la fe y la razón, que podemos hacer algo Así activo es. para poder Así es. incidir en la sociedad. Miklos, yo quiero para terminar que le puedas dar un mensaje a los jóvenes que están viendo este podcast, a los estudiantes,
Estamos en Ujú, una generación donde se promueve la victimización, la cristalización de las emociones. ujú, Y se le dice hasta la generación de cristal, donde no estamos apelando mucho a la razón y ujú, donde la emoción juega un papel preponderante. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes? Porque muchos han dicho que esto era mentira, que esto era conspiración, y mira hacia dónde vamos, lo que se está mostrando en la actualidad, todos estos secretos que salen a ujú, la luz. Un ujú. consejo para el joven de hoy ante las tecnologías y todo lo que sucede. Que no van a encontrar en la tecnología el calor, ¿no? El afecto, la confianza, la reciprocidad que van a encontrar en otros seres humanos. Y a partir de eso, de esa relación también que tenemos con nuestros familiares, con nuestras esposas, hijos, novias, amigos, ¿no? Nuestra comunidad en general, como a través de esos lazos donde uno va entendiendo que no solamente viene acá a beneficiarse uno, sino que también uno logra y alcanza la felicidad ayudando a terceros, ¿no? Esa relación que se refuerza también con Dios. La tecnología es fantástica, hay que utilizarla a nuestro favor, pero jamás en cuestiones que sean detrimentales para nuestra existencia. Creo que los jóvenes no deben caer en estas falsas promesas de emancipación y libertad que te ofrece la tecnología, porque es todo lo contrario. Así que eso, les diría que estén atentos, que se informen bien, que no caigan ante los cantos de sirena y que entiendan que la tecnología es solamente una entre tantas herramientas que el ser humano tiene. Muchas gracias, Miklos, por este tiempo y esta oportunidad. Sé que tu tiempo es muy limitado, pero te diste el espacio. He insistido mucho para esto. Sí, 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 hay que decirlo, de detrás de cámaras has estado insistiendo más de un año. Así es. Sí, Oye, Miklos, pero, te comento, yo soy bien feo, pero soy tan insistente que me casé con una esposa bien bonita. Dios es bueno. muy bien, me alegro y bueno, espero que haya valido la pena la espera. Yo realmente Sí, sí ando muy ocupado, tengo muchas cosas, sí, conseguir tiempo de ahorita, por ejemplo, ya tengo que salir a, a otra actividad y así me la paso viajando, sí. Esperemos tenerte en escribiendo. Ecuador. Yo sé que poco a poco será en su tiempo. Estamos viendo la Sí. oportunidad de poner, te quiero llevar a alguna universidad a dar alguna Mm. conferencia y estaremos Yo hablando. encantado, yo encantado. Y Este año he recibido 3 invitaciones de Ecuador, así que estoy viendo a cuál de esas ir. bueno, Probablemente sea. estaremos atentos para poder estar ahí y poder estar presentes. Bueno, Muchas Miklos, gracias, Fausto. Ok, muchas bueno, un fuerte gracias. abrazo y saludos a toda tu gente. Cuídense. Bendiciones a todos. Gracias por este episodio, acompañarnos aquí en tu podcast preferido, Cosmovisión. Gracias. Bendiciones. Chao.